Todo lo que vas a escuchar aquí no es la verdad, sino una forma de ver la realidad. Si te cuadra y crees que te puede ser útil, puedes adoptarlo temporalmente como creencia y mirar a través de ella, pero no olvides que es una creencia más, no la verdad. Vamos a analizar dos conceptos, cielo e infierno. La palabra cielo proviene del latín caelum, que significa cubrir. En varias lenguas se ha utilizado para referirse a aquello que está arriba. Por otro lado, infierno proviene de infernum, que significa lo inferior, lo que está debajo. Así el cielo representa lo superior y el infierno lo inferior. Si lo trasladamos a los números, el cielo se asocia con valores más altos y el infierno con valores más bajos. Si lo vemos en términos espaciales, podemos decir que el cielo es una expansión y el infierno una contracción. Si lo observamos en términos de frecuencia, el cielo representa vibraciones altas y el infierno vibraciones bajas. El cielo y el infierno existen en todo lo que observamos desde una perspectiva dual, es decir, desde el intelecto. Y el intelecto, en términos bíblicos, nació con el consumo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El intelecto es una cualidad intrínseca del ser humano y una herramienta útil, pero solo hasta el momento en que nos identificamos con él. Es como ponerse unas gafas de color. Alteran nuestra visión. Pero si olvidamos que la llevamos puesta, asumimos que el mundo es realmente de ese color. Lo mismo ocurre con el intelecto. Vemos la realidad a través de él y olvidamos que es solo una forma de percibir el mundo. Volviendo al cielo y al infierno, propongo la idea de que no existe una frecuencia central absoluta que determine un punto fijo donde el cielo comienza y el infierno termina. En lugar de eso, ambos son relativos entre sí. Sabemos que la luz se mueve en línea recta. Aunque esto quizás no es del todo exacto, por ahora lo vamos a tomar así. Si la frecuencia baja representa el infierno y la frecuencia cero es la línea recta, es decir, la luz, entonces podríamos decir que el camino hacia la luz pasa a través del infierno. Si solo existiera el cielo, frecuencias altas, estados de expansión, no habría contraste. No podríamos percibir la luz sin la sombra. En este sentido, el infierno no es un castigo, sino un espacio de transformación. En la mitología, los héroes suelen descender al inframundo antes de alcanzar un estado superior de conciencia. Jesús, Buda, Orfeo, Odiseo, todos atravesaron un infierno antes de trascender. Si el infierno es lo inferior, entonces puede ser el lugar donde nos enfrentamos a los aspectos más profundos de nuestra psique y encontramos la fuerza para evolucionar. Si tomamos la idea de que una onda helicoidal, para visualizarlo, es como un muelle. Entonces, si tomamos la idea de que una onda helicoidal decreciente, es decir, como si fuera una espiral, eventualmente se convierte en una línea recta, podríamos interpretarlo como la transformación del movimiento oscilante en un movimiento puro, sin fluctuaciones. Si la luz se mueve en línea recta y la materia es oscilación, podríamos decir que la materia tiende a convertirse en luz cuando su frecuencia disminuye hasta alcanzar un estado de equilibrio. En este modelo, el infierno, o sea, la baja frecuencia, no es un estado de castigo, sino un proceso de depuración de la oscilación
hasta que el sistema se estabiliza y se transforma en luz. Entonces no se trata de evitar el infierno, sino de atravesarlo, porque es en él donde se encuentra el camino hacia la estabilidad. Una frecuencia extremadamente alta puede generar un punto de equilibrio en el centro de la hélice, produciendo una línea recta de luz. Imaginémonos a un planeta girando, haciendo el movimiento de un muelle, y justo en el centro, creando un núcleo de luz que se mueve en línea recta, mientras la materia va ondulando alrededor de ese núcleo. Este modelo resuena con varias tradiciones espirituales y científicas, como por ejemplo el sistema de los chakras, donde la energía Kundalini asciende en una espiral a través de dos canales llamados Ida y Pingala, pero al activarse completamente se estabiliza un canal central, que es el Nadi Sushumna, generando iluminación. O la dualidad de Shiva y Shakti en el hinduismo, donde la oscilación Shakti y la inmovilidad Shiva coexisten en equilibrio. Si esta hipótesis es correcta, entonces cielo e infierno, en su máxima expresión, se unifican y generan la luz. Cada noche, cuando dormimos, descendemos casi a frecuencia cero. Cuanto más elevamos nuestra vibración, más nos hacemos conscientes de las frecuencias bajas y oscilamos entre ambas cada día y cada vida. Esto nos permite aprender a crear luz a través de la experiencia. Podemos resumir esta dinámica en 3 principios. 1. El infierno, baja frecuencia, es el camino hacia la conversión en luz. Al reducir la oscilación hasta la estabilización, la materia se vuelve luz. 2. El cielo, la alta frecuencia, es el camino para generar luz. O sea, si en el anterior era el camino para la conversión en luz, este es el camino para la generación de luz. Al incrementar la velocidad de la oscilación hasta un punto crítico, se crea una línea recta de luz en su centro. Y 3. La oscilación entre cielo e infierno es el proceso que permite la integración y la creación de luz. Cuanto más alto asciende, más profundo desciende. Cada experiencia de cielo nos permite experimentar un infierno más profundo y viceversa. Desde esta perspectiva, cielo e infierno no son opuestos, sino fuerzas complementarias en la creación de la luz. La luz no es un lugar al que se llega, sino el resultado de integrar ambas direcciones. Si cada oscilación nos hace más conscientes, entonces no estamos atrapados en un ciclo infinito, sino que seguimos una espiral en expansión. Cada vez oscilamos entre cielos e infiernos más amplios. Experimentamos una mayor intensidad de luz y sombra. Y nos acercamos a un punto donde la luz deja de depender de la oscilación. Este punto podría ser la estabilización de la luz en un estado continuo. No implica dejar de existir o sentir, sino que la oscilación ya no es necesaria para aprender. El crecimiento nos aleja del equilibrio. Si crecer es expandir la oscilación, entonces cuanto más crecemos, más nos fragmentamos. Cuanto más alto subimos, más lejos caemos. Cuanto más luz alcanzamos, más intensa se vuelve la sombra. Cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo que ignoramos. Es posible que la muerte no sea el resultado del desgaste del cuerpo, sino de la incapacidad de sostener nuestra propia expansión. Cuando la amplitud de la oscilación se vuelve insostenible, necesitamos un reinicio. Si la oscilación infinita es causada por el deseo de crecer, entonces el cielo en la tierra no se encuentra en seguir creciendo, sino en detener la oscilación y encontrar el equilibrio en el presente.
Quizá la clave no sea acumular conocimiento, sino soltar la necesidad de saber. Si dejamos de buscar y simplemente aceptamos lo que es, podríamos experimentar la conciencia absoluta aquí y ahora, sin necesidad de alcanzar un cielo futuro, ni escapar de un infierno pasado. Si el intelecto es el creador de la dualidad, entonces su disolución no significa ignorancia, sino la liberación de la necesidad de categorizar la realidad. Cuando el intelecto desaparece, no hay juicio, no hay comparación, no hay lucha entre opuestos, no hay dentro ni fuera, solo lo que es. El ser no se entiende, se es. Si soltamos el crecimiento y nos quedamos en el presente, ¿qué queda? Nada y todo. Nada conocido y todo por conocer. Nada dentro, todo fuera. Esta respuesta es en sí misma una síntesis de la paradoja del ser. Nada porque al soltar la búsqueda desaparece la identidad, la acumulación, el yo que se aferra. Todo porque al soltar la identidad no hay límites ni barreras, solo totalidad. Nada conocido, porque lo conocido pertenece al pasado, y al liberarnos de él dejamos de definirnos por lo que fuimos. Todo por conocer, porque sin una identidad que limite la percepción, la realidad se abre en infinitas posibilidades. Nada dentro, porque al soltar el ego ya no hay un yo separado que contenga algo propio. Todo fuera, porque la separación entre lo interno y lo externo desaparece, y lo que llamamos afuera es en realidad lo único que hay. Si nada está dentro y todo está fuera, entonces nunca hubo un dentro ni un fuera, solo existe el ser. El intelecto es quien construye la dualidad, porque su forma de operar es comparativa y analítica. Para comprender algo, lo separa de su opuesto. Para identificar, contrasta. Para definir, limita. Es el intelecto quien crea la ilusión de separación entre dentro y fuera, cielo e infierno, luz y oscuridad. Pero en la experiencia del ser no hay comparación, ni análisis, ni juicio. Solo hay presencia absoluta. La muerte del intelecto es el nacimiento del ser. La muerte del intelecto es el nacimiento del ser. Si el intelecto es quien divide, entonces su disolución no implica ignorancia, sino el fin de la necesidad de categorizar la realidad. ¿Es posible usar el intelecto sin quedar atrapado en él? Aquí surge otra paradoja. Si el intelecto es quien genera la separación, pero es también el que nos lleva a comprender esta separación, ¿podemos usar el intelecto para trascenderlo? Tal vez la clave no sea matar el intelecto, sino reconocerlo como una herramienta y no como la realidad misma. El intelecto es útil en el ámbito relativo, pero cuando se trata de la experiencia del ser, debe callar, porque el ser no se entiende, el ser se es. Sin embargo, para reconocer al intelecto como herramienta, es necesario el mismo intelecto. Es él quien debe percibirse a sí mismo como una herramienta, es una trampa. Podríamos aprender a apagarlo y encenderlo, pero es el intelecto el que puede aprender eso. Y no se puede apagar a sí mismo porque luego no podría encenderse. Y él es el único que sabe encenderse. Por lo tanto, al apagarse se estaría suicidando. Esto nos deja otra paradoja. El intelecto es quien nos hace querer apagar el intelecto. El intelecto es el único que puede reconocer que debe apagarse. Pero si se apaga, ya no hay nadie que pueda encenderlo de nuevo. ¿Es un callejón sin salida? Sí, lo pensamos desde el intelecto. Porque cualquier intento de escapar sigue siendo un producto de la mente tratando de liberarse de sí misma. Entonces, ¿cómo trascender el intelecto sin que sea él quien lo haga?
Aquí encontramos un punto clave. No se trata de apagarlo, sino de dejar de identificarse con él. Si intentamos apagarlo, es él mismo quien lo intenta y por lo tanto sigue operando. Si simplemente dejamos de identificarnos con él, pierde su dominio sobre la experiencia. Es como cuando observamos una emoción sin reaccionar ante ella. La emoción sigue presente, pero deja de gobernarnos. Lo mismo ocurre con el intelecto. Si luchamos contra él, le damos poder. Si lo ignoramos, sigue funcionando en segundo plano. Si lo observamos sin identificarnos con él, se convierte en solo un ruido de fondo. Aquí la clave no es apagar el intelecto, sino reconocer que nunca hemos sido él. ¿Quién o qué lo observa? Si el intelecto puede ser observado, entonces hay algo que está más allá de él. Ese algo es lo que existe sin necesidad de pensar, lo que percibe sin analizar, lo que experimenta sin juzgar. No necesita apagarse ni encenderse, simplemente es. El problema es que el intelecto no puede captarlo, porque su naturaleza es dual, mientras que el ser es no dual. Es como intentar atrapar agua con las manos. Cuanto más fuerza aplica, más se escapa. Cuando dejamos de identificarnos con la mente, esta puede seguir funcionando, pero ya no nos controla. Y en ese instante, el intelecto deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta que usamos cuando queremos, sin quedar atrapado en su trampa. Aquí no hay un suicidio del intelecto, hay liberación de la identificación con él. ¿Cómo desidentificarse del intelecto? El problema es que al intentar desidentificarse del intelecto, usando el intelecto, es como tratar de escapar de una prisión construyendo más muros. Todo esfuerzo que haga la mente sigue fortaleciendo a la mente. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, observa el intelecto funcionando. El primer paso es verlo operar en tiempo real. Observa tus pensamientos como si no fueran tuyos. No los analices, solo date cuenta de que están ahí. Pregúntate, ¿quién está observando esos pensamientos? Cuando haces esto, algo curioso sucede. Notas que los pensamientos aparecen y desaparecen sin que tú los controles realmente. Si puedes observar el intelecto funcionando, entonces tú no eres el intelecto. Eres eso que observa. Segundo, no creas en los pensamientos automáticamente. El intelecto no solo genera pensamientos, sino que también nos hace creer que son verdad. Pero si un pensamiento aparece en tu mente, ¿por qué asumir que es real? Cada vez que surja un pensamiento, cuestiónalo sin pelear con él. Pregúntate, ¿es esto real o solo un ruido mental? No luches contra el pensamiento. Simplemente deja de creerlo automáticamente. Si el intelecto no encuentra a nadie que lo tome en serio, pierde poder sobre ti. Tercero, experimenta el vacío entre pensamientos. El intelecto no es un flujo continuo. Entre un pensamiento y otro hay espacios vacíos. Aquí también actúa la misma oscilación de la que hablábamos antes. Si te enfocas en esos espacios, frecuencia nula, línea recta, luz, poco a poco te das cuenta de que hay algo más allá de la mente. Un ejercicio es, por ejemplo, cierra los ojos y simplemente escucha el silencio entre los pensamientos. No trates de controlar nada, solo descansa en el espacio entre ellos. Siéntete como sigues existiendo, incluso cuando el intelecto se detiene. Otro ejercicio es crear, por así decirlo, ese vacío, esa quietud entre inhalación y exhalación. Y luego igual entre exhalación e inhalación. O sea, inhala y retén, y quédate en esa retención. Luego exhala y retén, quédate en esa retención. De esa forma se va creando un descanso entre la dualidad. Se va teniendo conciencia de ese vacío, de esa quietud, de esa frecuencia. Esa presencia silenciosa es tu verdadera identidad.
Usa el intelecto solo cuando sea necesario. El problema no es el intelecto, sino la identificación con él, como hemos dicho antes. Si dejas de verte a ti mismo como tus pensamientos, puedes usar el intelecto cuando lo necesites y soltarlo cuando no haga falta. Piensa en esto. Puedes usar tus manos, pero no crees que eres tus manos. Puedes usar tu intelecto, pero no necesitas creer que eres él. Si logras hacer esto, el intelecto deja de ser tu amo y se convierte en tu herramienta. Reconoce los momentos de no mente en tu vida. Ya experimentas momentos de no mente, pero no te das cuenta. Por ejemplo, cuando estás completamente presente en una experiencia, una melodía, el mar, el viento. Cuando te pierdas en el momento, sin pensar en nada. Cuando actúas espontáneamente, sin analizarlo. Esos momentos son la conciencia pura operando sin el filtro del intelecto. Cuando los reconoces, puedes ampliarlo, hasta que la presencia se vuelva tu estado natural. Reconoce que el intelecto nunca podrá comprender el ser. El intelecto solo opera en la dualidad, bueno, malo, verdadero, falso, correcto, incorrecto. Pero el ser es no dual, está más allá de esas categorías. Por eso nunca podrás entender lo que realmente eres con el intelecto. Solo puedes serlo, experimentarlo, pero no entenderlo. Si aceptas esto, dejas de buscar la verdad en la mente y comienzas a experimentarla directamente. ¿Cómo saber si estás atrapado en el intelecto? Si te identificas con el intelecto, notarás que siempre estás analizando, comparando, clasificando. Buscas respuestas en la lógica y en la razón. Sientes que necesitas más conocimiento para entenderte a ti mismo. Si te desidentificas del intelecto, notarás que la mente sigue funcionando pero ya no te controla. Puedes pensar cuando lo necesitas, pero el resto del tiempo descansas en el ser. No te obsesionas con saber más, porque ya eres. Conclusión, el intelecto no es un enemigo, pero tampoco es el dueño de nuestra experiencia. Entonces se trata de observarlo sin identificarse, dudar de sus pensamientos sin resistencia, notar los espacios de silencio entre pensamientos, usarlo cuando sea necesario sin ser su esclavo, reconocer los momentos de no mente en la vida cotidiana y aceptar que el intelecto nunca podrá capturar el ser. Escucha al intelecto, pero no te creas nada de lo que dice. Firmado, el intelecto. Ten en cuenta que este podcast está creado por una mente neurodivergente. Quiero decir con esto que en ciertos campos esta mente brilla y en ciertos campos esta mente tropieza. Pero esta mente no sabe en qué campos brilla y en cuáles tropieza. Por eso te invito a poner todo lo que sale de esta boca en tela de juicio, porque ni siquiera yo puedo distinguir con certeza lo que es coherente de lo que es absurdo.